iglesia fue formada. Leamos Génesis 2, del 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios produjo la iglesia por la muerte de Cristo. En cuanto a la muerte de Cristo, Génesis 2 contiene palabras muy especiales. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Este versículo no dice que Dios hizo morir a Adán, sino que hizo caer sueño profundo sobre Adán. Si se hubiera mencionado la muerte, entonces el pecado estaría involucrado, porque el versículo 17 en el pasaje anterior afirma que la muerte y el pecado están relacionados. El sueño de Adán representa el aspecto de la muerte de Cristo que no estaba relacionado con la redención. En la muerte de Cristo había un aspecto que no estaba relacionado con la redención, sino con la liberación de sí mismo. No estamos diciendo que la muerte de Cristo no está destinada a redimirnos. Eso lo creemos firmemente, sino que su muerte incluía un aspecto que no estaba relacionado con la redención. Este aspecto es la liberación de sí mismo para crear la iglesia. No tiene nada que ver con el pecado. Dios está tomando algo de Cristo y lo usa para crear la iglesia. Por consiguiente, el sueño es usado aquí para tipificar la muerte por medio de la cual el hombre recibe vida. La redención y el hecho de recibir vida son dos cosas distintas. La redención tiene que ver con un aspecto negativo, el de llevar por nosotros nuestros pecados. Hemos pecado y merecemos morir. Por consiguiente, Cristo vino para llevar nuestros pecados. Su muerte cumplió la redención por nosotros. Este aspecto de su muerte está relacionado con el pecado. Pero existe otro aspecto de su muerte que no está relacionado con la redención. Y esta es la impartición de sí mismo dentro de nosotros para que recibamos vida por medio de su muerte. El sueño de Adán no se produjo con miras a la redención de Eva. Se produjo a fin de que una costilla fuera sacada para la creación de Eva. El pecado todavía no había entrado en el escenario. Este relato se encuentra en Génesis 3. Eva llegó a existir por medio de Adán. Eva pudo recibir vida porque Adán durmió. Del mismo modo, un aspecto de la muerte de Cristo tiene que ver con la impartición de la vida a la iglesia. Cuando Adán cayó en un sueño profundo, Dios sacó de él una costilla. Del mismo modo, cuando Cristo murió, algo sucedió a su costilla. Su costado, ahora sí tenemos que leer Juan 19, 31 al 37, su costado no fue traspasado para la redención, porque esto sucedió después de su muerte. El problema de la muerte ya estaba solucionado. Según la costumbre judía, cada crucificado debería ser retirado de la cruz antes de la puesta del sol. Si no eran muertos, los soldados le quebraban los huesos para acelerar la muerte. Los dos ladrones crucificados con el Señor no habían muerto, por lo tanto sus huesos fueron quebrados. Pero cuando los soldados miraron al Señor Jesús y vieron que ya había muerto, no le quebraron los huesos. Más bien, abrieron su costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto significa que cuando su costado fue traspasado, la obra de redención ya estaba cumplida. Además revela que la obra de Cristo no incluía solamente el derramamiento de su sangre para redimirnos de los pecados, sino también el agua que fluyó del costado, lo cual tipifica la impartición de su vida en nosotros. Este aspecto no tiene relación con el pecado ni con la redención. La sangre acaba con los pecados, mientras que el agua nos hace recibir su vida. Esto es lo que nos indica su costado herido. Todos debemos distinguir claramente entre estos dos aspectos de la muerte de Cristo,
Un aspecto está relacionado con la redención, mientras que el otro no. El primer aspecto de su muerte soluciona todo lo sucedido después de la caída del hombre en Génesis 3. Puesto que el hombre cayó, Cristo vino a redimirlo para volverlo al propósito original que Dios tenía al crear al hombre. Pero el otro aspecto de su muerte no tiene nada que ver con los pecados. Sirve enteramente para liberar su vida, para que su vida sea impartida en nosotros. Debido a estos dos aspectos distintos de la muerte de Cristo, la Biblia usa dos sustancias diferentes para tipificarlos. Se usa la sangre para la redención y se usa el agua para el aspecto no redentor. Oh, que Dios nos abra los ojos para que veamos la importancia de este asunto. La sangre sirve para la redención y el agua para impartir su vida. Debido a que nosotros hemos pecado y somos pecaminosos ante Dios, la sangre está delante de Él y habla por nuestros pecados. Pero el agua tipifica al Señor mismo como vida. En Juan 19:34 vemos que el agua salió de Él, y en el capítulo 20 el Señor mostró su costado a sus discípulos. Juan 20 no es un capítulo sobre la redención. El Señor dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este es un asunto de impartir vida. Esto no es todo. Leamos nuevamente Génesis 2:22 y 23. Y dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una parte de las Escrituras nos describe como carne y sangre. Esto está en 1 Corintios 15:50. Pero cuando en las Escrituras se refiere al hombre en resurrección, se describe solamente como carne y huesos. No se menciona la sangre. Esto está en Lucas 24:39. Dios usó la costilla de Adán para hacer Eva. No usó la sangre de Adán. En toda la Biblia, la palabra sangre se menciona más de 400 veces. Pero Génesis 2 no menciona la sangre porque no era una cuestión de redención. Cada vez que se menciona la sangre, la redención está incluida. La sangre sirve para la redención. El Antiguo Testamento relata cómo el hombre usaba la sangre de los animales para expiar los pecados. En el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay redención, o no hay perdón. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, vemos que la sangre está relacionada con la redención. Pero en la creación de Eva, la sangre no fue mencionada porque no existía el pecado. Dios no vio ningún pecado allí. La iglesia en el plan de Dios, sin pecado. Cuando leemos Efesios 5:25, encontramos el mismo significado. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. En este pasaje debemos observar 3 puntos. Primero, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, porque somos la iglesia. Romanos 5, que habla de la muerte de Cristo por los pecadores, tiene que ver con la redención. Sin embargo, Efesios 5 no trata del problema de los pecadores, sino de la iglesia. El contexto de Efesios 5 no trata de que Cristo vino con el fin de morir por nosotros porque éramos pecadores, sino que Él se dio a sí mismo por nosotros porque somos la iglesia. En segundo lugar, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros porque Él nos ama, y no porque hemos pecado. Según 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, pero Efesios 5 declara que Cristo amaba a la iglesia y se entregó por ella. Él se entregó por amor y no por nuestros pecados. Una cosa es morir por el pecado, y otra cosa muy distinta es morir por amor. Morir por el pecado soluciona el problema del pecado. Esto es la redención. Pero la entrega de Cristo por nosotros es un asunto de amor. El pecado no está incluido en Efesios 5. Este aspecto de su muerte está relacionado con el amor y no tiene nada que ver con el pecado. En tercer lugar,
Cristo se entregó por nosotros para darse a nosotros, y nuestros pecados no tienen nada que ver con eso. Podemos traducir este versículo así: Cristo amó también a la iglesia y se dio a la iglesia. Adán impartió su hueso a Eva. Igualmente, Cristo se impartió a sí mismo en nosotros. Lo tenemos dentro de nosotros porque Él murió. Él ya entró en nosotros. Puesto que Él murió, ahora llevamos su vida dentro. Él mismo se impartió dentro de nosotros. Considerémoslo por un momento. ¿No es algo maravilloso? Desde el punto de vista de Dios, la iglesia nunca pecó y jamás estuvo relacionada con el pecado. Es cierto que Dios conocía la caída del hombre y su necesidad de ser redimido, pero qué maravilloso es, por otro lado, que Él no miró el pecado en absoluto. En otras palabras, dentro de nosotros existe una porción que no tiene ninguna necesidad de redención. Esta es la porción que hemos recibido de Cristo. No necesita ser redimido porque trasciende el pecado. Por supuesto, logramos esta porción después de ser redimidos. Esta porción es la iglesia. Las Escrituras revelan cómo Dios usó muchas mujeres para tipificar a la iglesia. Aparte de la historia de Eva, Génesis contiene la historia de Rebeca y Asenat. El matrimonio de Rebeca con Isaac representa a la iglesia ofrecida a Cristo. El matrimonio de Asenat con José y el hecho de que ella dio a luz hijos en Egipto tipifica a la iglesia escogida de entre el mundo y apartada para Dios. Éxodo habla del matrimonio de Séfora con Moisés en el desierto. Esto tipifica a la iglesia en el desierto. Josué habla de Asa, quien pidió después de casada los ríos altos y bajos. Esto tipifica la adición de la herencia por parte de la iglesia. El matrimonio de Ruth con Booz tipifica la redención de la iglesia. El matrimonio de Abigail con David tipifica a la iglesia como ejército que se prepara a pelear. El Antiguo Testamento habla de muchas mujeres que tipificaban los varios aspectos de la iglesia. La iglesia fue escogida de entre el mundo, fue redimida, llevada por el desierto, reclutada para la guerra, hecha heredera y ofrecida a Cristo. Todos estos tipos en las Escrituras aluden a la iglesia, pero entre todos ellos, el tipo en Génesis 2 es único. Ningún otro tipo se parece a este, porque aquí Eva representa a la iglesia como es realmente en la mente de Dios, y muestra el lugar que la iglesia ocupa en su plan eterno. Todos los demás tipos aparecen después de la caída del hombre. El tipo de Eva es el único que precede la caída. Todos los demás tipos están relacionados con la responsabilidad moral, pero este no. La Eva que Dios hizo salió de Adán y no de un pecador redimido. Fue hecha antes de que se produjera el pecado. Del mismo modo, la iglesia sale de Cristo. No tiene nada que ver con el hecho de que los pecadores reciban gracia o sean salvos. Eva salió de Adán y era totalmente para Adán. Y también la iglesia sale de Cristo y está totalmente destinada a Cristo. Podemos considerar que la iglesia se compone de muchas personas salvas, como Ruth. Ruth estaba totalmente involucrada en el pecado y Booz vino a redimirla. Pero este no es un cuadro de la iglesia que nos presenta Génesis 2. En el tiempo de Ruth el pecado ya había entrado, pero en Génesis 2 no había ningún problema de pecado. Allí tenemos la iglesia que estaba en el principio, no estaba relacionada con el pecado. ¡Oh! Esto es un asunto tremendo, y son palabras de un significado muy importante. En el pensamiento de Dios, desde el principio, la iglesia no tiene ninguna historia de pecado. Cuando la gente pregunta por la historia de nuestra salvación, siempre empezamos con la caída, es decir, cómo pecamos y erramos en el pecado, cómo fuimos tan malos, cómo oímos el Evangelio, creímos en el Señor Jesús y fuimos salvos. Siempre empezamos por la caída, pero a los ojos de Dios, la iglesia nunca fue tocada por el pecado. La iglesia salió de Cristo y nunca fue tocada por el pecado y nunca conoció el pecado. Lo que está exento de pecado se llama Eva,
y lo que procede completamente de Cristo se llama la iglesia. Eva, la iglesia, es lo que viene exclusivamente de Cristo, y todo lo que es y tiene será para Cristo. Eva tipifica a un hombre corporativo hecho por Dios, la iglesia que totalmente procede de Cristo. La iglesia no es una composición de seres humanos procedentes de toda nación, raza y pueblo. No. Lo que viene de Cristo puede llamarse la iglesia. El punto no reside en el hecho de que mucha gente crea en Jesús y se convierta en la iglesia. La iglesia es la porción que procede solamente de Cristo. Debemos ver que la iglesia es la vasija que Dios ha escogido para manifestar a su Hijo, Cristo, y para cumplir su propósito eterno. No tiene nada que ver con el pecado y nunca fue tocada por el pecado. Nuestros pensamientos deben ser renovados y debemos entrar en lo que Dios considera más importante. Muchos hijos de Dios relacionan todo con el problema del pecado y con la salvación. Siempre piensan en el estado pecaminoso en el cual se encontraban y en la manera en que fueron salvos. Parece que siempre adoptamos la perspectiva del pecado. Este asunto siempre está con nosotros. Pero Dios intenta cambiar radicalmente nuestro modo de pensar. Él desea que tengamos una visión totalmente nueva de la iglesia. Él quiere que veamos que ella en nada está relacionada con el pecado. Desde el principio y hasta el final, la iglesia procede de Dios, es para Dios y nunca ha tocado el pecado. En nuestro interior se encuentra una porción que procede de Cristo y que es Cristo mismo. Esta porción nunca ha estado relacionada con el pecado y nunca lo será. El pecado no puede entrar en contacto con ella. Ciertamente podemos decir que dentro de nosotros hay algo santo. Oh, que todos entremos en la visión que tiene Dios de la iglesia. Desde este punto de vista, parece que Él ha borrado toda la historia del pecado. Cuando lo alabemos en la eternidad, no necesitaremos mencionar la clase de pecadores que fuimos. Dios desea llevarnos a un nivel donde toda la historia que sigue Génesis 3 desaparecerá y donde se le presentará únicamente lo que es de Cristo. Este es el propósito eterno de Dios. Dios desea obtener una iglesia, un hombre corporativo en el cual todo procede de Cristo y es para Cristo. Una iglesia en la cual no existe ninguna historia de pecado. Regresemos a Génesis 2:18, que dice así: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La creación de Eva fue hecha para satisfacer el deseo del corazón de Dios. Por tener tal deseo, Él lo realizó. Debemos observar que la creación de Eva viene relatada en Génesis 2, antes de que se produjeran los acontecimientos en Génesis 3. No hubo problema de responsabilidad moral entre Dios y el hombre, porque el pecado todavía no había entrado. El hombre no tenía problemas con Dios. Por consiguiente, todos los acontecimientos relatados en Génesis 2 cumplían el propósito de satisfacer las necesidades de Dios mismo, no el de resolver los defectos del hombre. La creación de Eva en Génesis 2 muestra cómo Dios se propuso tener su iglesia desde la eternidad y por toda la eternidad. Lo primero que vio Dios no fue la caída del hombre, sino el plan que Él se propuso en la eternidad pasada. El plan de Dios en la eternidad consistía en que el hombre ejerciera la autoridad de Dios y desbaratara toda la obra de Satanás. Este es el propósito de Dios para la iglesia, y se cumplirá completamente en la eternidad venidera. Dios busca dicha iglesia para que satisfaga su corazón. Después de crear el varón y la hembra, Él descansó. Dios estaba satisfecho porque obtuvo tal iglesia. La Iglesia Gloriosa, capítulo 3. El cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo. Ya hemos descrito la manera en que Eva tipifica a la iglesia en el plan de Dios. En el plan de Dios, todo lo que pertenece a la iglesia procede completamente de Cristo. No contiene nada del hombre, ni tiene ninguna relación con el pecado. Nuestro Dios tiene la determinación de conseguir esta iglesia.
Todo lo inferior a ella no podría satisfacer su corazón. Él no planeó solamente esta clase de iglesia, sino que la va a conseguir. ¡Aleluya! Es un hecho. Debemos entender que nuestro Dios jamás podrá ser entorpecido ni frustrado. Cuando Dios se propone algo, nada lo puede resistir. Ni siquiera el Hades, con todas las fuerzas de la creación combinadas. Aunque somos seres caídos y estamos llenos de debilidades, aunque somos carnales y anímicos, nos alejamos de Dios y le desobedecemos, aún así, Dios logrará su propósito. No importa lo que haga el hombre, no podrá arruinar el plan de Dios. Todo lo que puede lograr es atrasarlo. Por consiguiente, no solamente debemos entender el propósito de Dios, sino también ver claramente que Dios logrará plenamente lo que Él se ha propuesto. Desde la eternidad pasada, Dios se propuso conseguir una iglesia que proceda enteramente de Cristo. Una iglesia sin ninguna impureza humana, ningún elemento terrenal, ni sabor de pecado. Cada una de sus partes procede de Cristo y Cristo es su vida. No obstante, a partir de Génesis 3, el hombre cayó. Ahora, junto con el propósito de Dios en la creación, está también la caída del hombre. Por consiguiente, veamos la manera diseñada por Dios para corregir la situación. Efesios 5, 25 al 30 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Así también los maridos deben amar a sus propias mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Podemos dividir estos 6 versículos de las Escrituras en 2 secciones. Los versículos del 25 al 27 nos dan la primera razón por la cual los maridos deben amar a sus mujeres, y los versículos del 28 al 30 nos presentan la segunda razón por la cual los maridos deben amar a sus esposas. En estas 2 secciones descubrimos 2 mandatos de amar a la esposa y 2 razones, pero existe una diferencia entre estas 2 secciones. La primera sección dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estos verbos están en pretérito. A partir del versículo 28, los verbos están en presente, tales como sustenta y cuida. Por lo tanto, estas 2 porciones de las Escrituras tienen que ver con diferentes elementos de tiempo. Una sección se refiere a algo pasado y la otra a algo presente. Los temas de estas 2 secciones también son distintos. La primera sección alude a la iglesia, la esposa de Cristo. La segunda sección habla de la iglesia en calidad del cuerpo de Cristo. En la primera sección se usa el pretérito cuando alude a la iglesia como esposa de Cristo. Esto se debe al hecho de que todo el propósito de Cristo, como lo vemos revelado, consiste en conseguir una esposa. Incluso su muerte tuvo como objeto conseguir una novia. Aunque Él obtendrá su esposa en el futuro, la obra fue acabada en el pasado. En cuanto al presente, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor está sustentando y cuidando con ternura a su iglesia ahora. La relación entre el cuerpo y la esposa. A los ojos de Dios, la iglesia tiene 2 posiciones. En cuanto a su vida, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero con respecto a su futuro, ella es la esposa de Cristo. En cuanto a la unión de Cristo con la iglesia es su cuerpo. En cuanto a la relación íntima entre Cristo y la iglesia es su esposa. Cada vez que la palabra de Dios habla de la unidad entre Cristo y la iglesia, vemos a Cristo como cabeza y a la iglesia como su cuerpo. Cada vez que la palabra muestra la distinción entre Cristo y la iglesia, vemos a la iglesia como la esposa de Cristo. Se habla de Adán y Eva
como de dos personas que llegaron a ser una sola carne, pero seguían siendo dos personas. Dios seguía considerándolos como dos personas. Adán era Adán y Eva era Eva. Eran unidos para ser uno. Esta es la relación entre la Iglesia y Cristo. De uno fueron hechos dos, y de dos llegaron a ser uno. Cuando Dios creó originalmente al hombre, Él los creó varón y hembra. Eva salió de Adán, por lo tanto ella y Adán eran uno. De igual manera, la Iglesia sale de Cristo. Por consiguiente, la Iglesia y Cristo también son uno. Sin embargo, puesto que Adán y Eva vivían al mismo tiempo, existía una diferencia entre ellos. Del mismo modo, existe también una distinción entre la Iglesia y Cristo porque coexisten. En cuanto a la unidad son uno, pero con respecto a las diferencias, difieren el uno del otro. Estas dos posiciones tienen que ver con la diferencia en tiempo. Ahora la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero en el futuro la Iglesia será la esposa de Cristo. Ahora la Iglesia es el cuerpo de Cristo cuyo propósito es manifestar la vida de Cristo. Un día, cuando la Iglesia sea madura en vida, Dios la llevará a Cristo. En aquel día llegará a ser la esposa de Cristo. Algunos piensan que la Iglesia es la esposa de Cristo hoy en día, pero eso no es cierto. No hay tal cosa. El Señor Jesús todavía no es el novio. Entonces, ¿cómo podría la Iglesia ser su novia ahora? Dios no llevará a la Iglesia a Cristo como esposa suya hasta que se haya cumplido la obra de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Si consideramos la tipología en Génesis 2, podemos ver también la relación que existe entre el cuerpo y la esposa. Eva fue hecha de la costilla de Adán, por tanto ella era el cuerpo de Adán. Eva era el cuerpo de Adán porque una porción del cuerpo de Adán fue usada para hacer Eva. Pero después de hacer Eva, Dios la trajo a Adán y ella vino a ser la esposa de Adán. Esta es la relación que existe entre el cuerpo y la esposa. Cuando se hace referencia al hecho de que Eva salió de Adán, eso significa que ella es el cuerpo de Adán. Pero cuando Eva fue presentada a Adán y vino a ser su ayuda idónea, ella se convirtió en la esposa de Adán. Lo que provino de Adán era el cuerpo de Adán y lo que fue traído a Adán era su esposa. Lo que salió de Adán era lo único que podía convertirse en la ayuda idónea de Adán. Todo lo que no provenía de Adán nunca sería su ayuda idónea. Por lo tanto, cuando todas las aves de los cielos fueron traídas a Adán, él no tomó a ninguna de ellas como ayuda idónea, porque ellas no habían salido de él. Cuando todo el ganado fue traído a él, Adán no tomó a ninguno, porque no habían salido de él. Pasó lo mismo con todas las bestias. Su origen no correspondía con Adán. Por no haber salido de Adán, no podían ser su ayuda idónea. ¿Quién, pues, podía ser la ayuda idónea de Adán? Eva. Eva fue traída a Adán, así como las aves en el aire, el ganado del campo y las bestias. No obstante, había una diferencia fundamental entre Eva y ellos. Ellos no habían salido de Adán. Ya que Eva había salido de Adán, era la única capacitada para ser su esposa. Ella provenía de él y fue traída a él. Todo lo que sale de él es su cuerpo. Todo lo que vuelve a él es su esposa. Lo que procede de Cristo es lo único que puede volver a Cristo. Lo que no procede de él nunca podrá regresar a él. Lo que viene de los cielos es lo único que puede volver a los cielos. Si no hemos bajado de los cielos, no podremos regresar a los cielos. El hogar es el sitio de nuestro origen. Cuando decimos que vamos a casa, queremos decir que regresamos al lugar de donde vinimos. Lo que viene de los cielos es lo único que puede regresar a los cielos. Lo que proviene de Adán es lo único que puede volver a Adán. Adán pudo recibir solamente lo que provenía de él. Esto es una figura. Muestra que Cristo recibirá solamente lo que proviene de él mismo. Solamente los que proceden de Cristo podrán regresar a él. Solo los que reciben vida de él pueden ser recibidos por él.